Perfecto. Habíamos quedado en que teníamos que estudiar el mecanismo de acción, ¿no es cierto?, de la prolactina. Yo les dije que el mecanismo de acción va a ser a través de un receptor de membrana asociado a proteína JAK-STAT. Así que vamos a estudiar un poquito mejor cómo es ese tema, que por ahí lo que es GS, GI, GQ1 nos suele costar, pero esto particularmente por ahí es lo que uno se suele olvidar. Así que, una vez que la prolactina se liberaba, dijimos, a sangre, se circula libre en plasma, su vida media es, dijimos, de 30 a 50 minutos, y después, lógicamente, se va a unir a un receptor de membrana. Bueno, vamos a ver cómo sería ese mecanismo de acción. Entonces, supongamos que esta es la membrana plasmática, y acá tenemos entonces el receptor para la prolactina. El tema es el siguiente, ¿tá? Supongamos que este es el receptor, dijimos que el receptor es asociado a proteína JAK-STAT, así que va a tener en realidad una proteína, específicamente una proteína JAK2, es la que va a estar asociada, es la que va a estar asociada a este receptor. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Este receptor, entonces, lo tenemos en la membrana plasmática. La prolactina viene por sangre. Supongamos que este es el intra y este es el extracelular. La prolactina viene por sangre y se une, entonces, al sitio activo de este receptor. ¿Tá? ¿Cuál es el tema? Que para que la prolactina, o sea, para que todo el mecanismo de acción se pueda activar, la prolactina necesita unirse a dos sitios activos, es decir, a dos estructuras de este tipo que ustedes están viendo acá. Fíjense que acá solo tenemos una. Ahora, tienen que recordar lo siguiente. Recuerden que en primera era, yo les dije que la membrana plasmática es una membrana fluida, es decir, yo les había pedido que ustedes se imaginen como un mar, y en el mar, que se está moviendo constantemente, tenemos iceberg, tenemos hielo, que son estos receptores, estas proteínas que ustedes están viendo. Entonces, ahora ven que no hay otro receptor al cual la prolactina se puede unir. Pero como la membrana es fluida, en algún momento algún otro receptor de prolactina se va a acercar y esta prolactina se va a poder unir a otro receptor. Así que en algún momento, como la membrana es fluida, otro receptor se va a acercar y va a poder permitir que la prolactina se una. Así que, fíjense, en algún momento entonces, la prolactina va a lograr esto, va a lograr unirse a dos receptores que están asociados a proteína JAK2. ¿Cómo se le denomina esto? El momento en que la prolactina se puede unir a dos receptores. Esto se llama dimerización del receptor, o sea, se forma un homodímero, ¿no es cierto? La prolactina se une a dos sitios activos, uno de cada receptor, por lo tanto se produce la dimerización del receptor. ¿Ah? Recién ahí entonces podemos continuar con el mecanismo de acción. Todo lo que les voy a ir contando por ahí lo tienen escrito, así que no hay tanto problema. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? Una vez que la prolactina logra la dimerización del receptor, o sea, se une a dos receptores asociados a proteína JAK2, lo que va a hacer la proteína JAK2 es una quinasa, es una tirosina quinasa. Obviamente, a esto no le llamamos receptor con actividad de tirosina quinasa porque no es exactamente el mismo mecanismo que el de la insulina, por ejemplo, pero es bastante parecido. Esta JAK2 es una tirosina quinasa. ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de fosforilar residuos de tirosina, igual que el receptor de insulina. ¿Qué es lo que va a hacer esta JAK2? Le va a agregar fosfato a este mismo receptor, a los residuos de tirosina del receptor. Así que fíjense, la JAK-quinasa, la JAK2, va a agregar o va a fosforilar al mismo receptor. Algunos libros dicen que la propia JAK2 se autofosforila, así que eso puede llegar a cambiar, depende del libro, ¿tá? Pero en principio entonces se le agrega residuos, se fosforila, perdón, los residuos de tirosina o los aminoácidos de tirosina que tenga este receptor transmembrana. ¿Para qué vamos a realizar esa fosforilación? Para que a continuación puedan adherirse a este receptor proteínas STAT. ¿Está? Así que se va a adherir una proteína STAT de cada lado. En el caso de la prolactina podemos tener varios tipos de proteínas STAT. Puede ser, por ejemplo, la proteína STAT1, puede ser la STAT3,
la STAT5A, la STAT5B, o sea, puede haber diferentes tipos de proteínas STAT que se pueden unir acá. ¿Ah? Yo voy a poner STAT nomás, pero recuerden, puede ser STAT1, 3, 5A o 5B. Cualquiera de las 4 se puede venir a unir acá a este residuo de fosfotirosina, dice el libro. ¿Por qué dice fosfotirosina? Porque es el fosfato unido a un aminoácido tirosina que está formando parte del receptor. Así que, una vez que las proteínas STAT se unen a este fosfato que está unido al receptor, la JAK2 va a volver a hacer una nueva fosforilación. Esta vez le va a agregar fosfato a la STAT. Así que fíjense, fosforiló al receptor. A continuación va a fosforilar a la proteína STAT. ¿Ah? Lo mismo hace esta otra JAK2. Una vez que logramos esto, las STAT se van a separar del receptor y se van a unir entre sí, van a formar un dímero entre sí. Así que ambas STAT se desprenden y van a formar un dímero. Recuerden que este dímero puede ser un homodímero si las dos STAT son iguales, por ejemplo, STAT1 con STAT1, STAT3 con STAT3, o lo más común es que sea un heterodímero, o sea, por ejemplo, un STAT3 con una STAT5, por ejemplo. Pero de todas maneras se forma un dímero de proteínas STAT. Desde el fosfato que está unido al receptor en adelante, todo eso va a formar parte del dímero. Así que piensen que tenemos estos dos fosfatos, uno de cada lado, después tenemos estas dos STAT, una de cada lado. Recuerden que pueden ser dos STAT iguales o pueden ser dos STAT diferentes. Y después tenemos estos dos fosfatos que figuran acá, también formando parte de este dímero de proteínas STAT. ¿Qué es lo que va a hacer este dímero, este homodímero o heterodímero de proteínas STAT? Se van a dirigir al núcleo de estas células. Ya vamos a ver en qué células puede actuar. A esto le vamos a llamar translocación. ¿Qué significa esto? Imaginémonos entonces que nosotros tenemos acá el núcleo de la célula, como siempre. Recuerden que esta es la membrana nuclear. Dentro de esta membrana nuclear tenemos el contenido genético, que sería el ADN. Entonces, cuando nos referimos a translocación, es que este dímero de proteínas STAT se dirige hacia el núcleo, se dirige hacia el ADN y lo activa. Y sabemos que si el ADN se activa, realiza los procesos que ya conocemos, que son la duplicación. Luego de la duplicación, recuerden que viene la transcripción, es decir, la síntesis de ARN mensajero, y después recuerden que el ARN mensajero me va a favorecer la síntesis proteica. ¿Tá? Se produce entonces en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso la síntesis proteica, o también llamada traducción. Así que básicamente ese es el mecanismo de acción que va a tener la prolactina. ¿Tá? Transcripción, traducción, ¿tá? Que eso obviamente sería la síntesis proteica. Entonces, vuelvo a repetir una vez más el mecanismo para que lo podamos repasar. Entonces, la prolactina, recuerden que primero se une a un receptor, fíjense que tiene un solo segmento transmembrana, no es 7-TMS como las proteínas G, como los receptores asociados a proteínas G. Este tiene un solo segmento, así que la prolactina se une a un receptor asociado a proteínas JAK-STAT, pero para activarse necesita dos. Así que a continuación se acerca, porque la membrana es fluida, se acerca a otro receptor y se produce la dimerización del receptor. Esto me va a activar a las proteínas JAK2. En primer lugar, recuerden que las JAK2 me van a fosforilar residuos de tirosina del receptor. Cada una hace su trabajo. A continuación vienen las proteínas STAT y se unen a esos residuos de fosfotirosina, o sea, esos fosfatos que agregué recién. A continuación, las JAK2 van a fosforilar a las proteínas STAT. Las proteínas STAT se sueltan, se separan del receptor y forman un dímero entre sí, que puede ser un homodímero si las STAT son iguales, ambas son 1,
o 3, o 5A, o 5B, o se va a formar un heterodímero, que es lo más común, si tenemos stat diferentes. Por ejemplo, una stat 3 con una 5A, por ejemplo. ¿Ah? Este dímero de proteínas stat se va a traslocar hacia el núcleo, donde va a activar la duplicación, la transcripción y la traducción del contenido genético. O sea, finalmente estimula la síntesis proteica. Así que ese sería el mecanismo de la prolactina. Van a ver que el de hormona de crecimiento es más o menos parecido, más o menos igual. ¿Tá? Así que lo volveremos a repasar en un rato. Así que perfecto entonces. Fíjense que eso es lo que vamos a tener, lo tenemos ahí en el pizarrón. Así que fíjense que los receptores asociados a proteínas JAK-STAT son receptores de membrana, como ya les había dicho, y este receptor pertenece a la familia de receptores de citoquinas tipo 1. ¿Ah? Como ustedes recordarán en Bioquímica, muchas de las citoquinas tenían este mismo mecanismo. Por eso casi en hormonas, en endocrino no lo solemos estudiar, pero en Bioquímica seguramente y estudiaron más fino que lo que nosotros estamos estudiando ahora, porque en bioquímica sé que es mucho más feo. ¿Tá? ¿Cómo es el mecanismo? Como les dije, la prolactina se une a dos porciones del receptor, o sea, se dimeriza el receptor, se activan las proteínas JAK que están unidas al receptor, estas autofosforilan los residuos de tirosina de la molécula, luego se unen las proteínas STAT. Recuerden que la palabra STAT significa transductores de señales y activadores de la transcripción, porque justamente van a activar al ADN para que haya transcripción, ¿no es cierto? Dijimos que eran de 4 tipos, el STAT1, las STAT3, las 5A y las 5B, y se van a unir a estos fosfatos que había en el receptor de tirosina, ¿no? Luego, las proteínas JAK2 dijimos que fosforilan a las STAT se separan, se disocian del receptor y se dimerizan, se unen entre sí. ¿No? Así que recuerden que ahí se puede formar un homo o un heterodímero y fíjense, los dímeros se traslocan hacia el núcleo donde activan la transcripción de genes. Así que acá está el mismo mecanismo que les expliqué paso por paso recién, ¿ah? Y fíjense cómo se estimula la transcripción de ARN mensajero y la futura síntesis de proteínas. ¿Tá? Ahora, este mecanismo de acción que les estoy contando, ¿a qué funciones nos va a llevar? Eso lo vamos a ver enseguida. ¿Tá? Fíjense que enseguida les cuento cuáles van a ser las funciones de la prolactina en base a este mecanismo de acción. Ahora, algo muy importante que pregunta el profe en los orales es lo siguiente. Nosotros hace un rato dijimos que se secreta prolactina, ¿no es cierto? Si es que está inhibida la dopamina o aumentada la TRH. Ahora, resulta ser que la prolactina presenta un ritmo circadiano. Y ahí el profe les va a preguntar qué es un ritmo circadiano o cómo es este que es la prolactina. Ya vamos a ver que hay 3 hormonas, lo pueden anotar ahora si ya quieren, hay 3 hormonas de las que vamos a estudiar que tienen ritmo circadiano, y ya les cuento qué es, que son la prolactina, la hormona de crecimiento, el cortisol también, ¿está? Prolactina, hormona de crecimiento, tenemos el cortisol, y una que la vamos a estudiar para el final, que es la melatonina. Melatonina, ¿está? Esas son las hormonas que tienen tipo ritmo circadiano. Después vamos a estudiar en masculino y femenino que hay hormonas que tienen ritmo circa horario, porque no sé, ritmo circadiano que tienen picos una vez al día, por ejemplo. Ritmo circa horario son las que tienen picos de secreción cada ciertas horas, ¿está? Eso se llama circa horario. Ahí hablaremos de las gonadotrofinas, o sea, la FSH y la LH. Y después hay hormonas que tienen ritmo circa mensual, que significa que hacen un pico una vez al mes. Estoy hablando de la LH, otra vez, pero solo en la mujer, y es lo que me va a desencadenar la ovulación. ¿Tá? Entonces, diferentes patrones de secreción nosotros vamos a observar. Fíjense que en el caso de la prolactina vamos a tener ritmo circadiano, o sea, que va a haber una variación de la secreción de prolactina a lo largo del día y va a haber un momento del día donde va a haber un pico máximo de secreción.
todos los días pasa lo mismo, una vez al día. La mayor secreción suele ocurrir durante el sueño, dice acá. Sueño, o sea, cuando dormimos, no cuando tenemos sueño. El mayor pico de secreción, ya les muestro en un gráfico, suele ocurrir cuando dormimos. Esto está asociado al sueño REM o también llamado sueño humor. Ustedes, creo que en salud mental estudiaron, ¿no es cierto?, las fases del sueño. Les pregunto por las dudas. Yo creo que sí. Así que si digo sueño humor, saben que, o REM en inglés, saben que les estoy hablando de sueño una fase del sueño donde hacemos movimientos oculares rápidos. Bueno, en ese momento es cuando se suele ocurrir el pico de prolactina y va a depender del VPUF de acá, el cual estimula al hipotálamo. En salud mental estudiaron, perfecto. Fíjense que acá aparece el péptido intestinal vasoactivo, el que estimula el hipotálamo en estos momentos cuando dormimos. Y menor secreción cuando estamos despiertos. Ahora, piensen que las personas que trabajan de noche se les puede invertir este ritmo circadiano, ¿no es cierto? Imagínense los serenos que trabajan de madrugada para cuidar alguna persona de seguridad que cuida el banco. Imagínense los bartenders o los mozos que trabajan en un boliche durante la noche. ¿tá? Esas personas están despiertas de noche y duermen de día, así que se puede invertir este ritmo circadiano. Entonces, por otro lado, fíjense, acá les muestro, ya vamos a hablar lo relacionado con la reproducción. Acá les muestro un grafiquito que no es necesario que se lo dibujen al profe, simplemente para mostrarles lo que les estoy diciendo. Acá, por ejemplo, vamos a ver variaciones de las concentraciones de prolactina según la edad y el estado físico. O sea, que la prolactina no solo va a tener picos durante la noche cuando dormimos y baja durante el día, sino que va a tener un ritmo de secreción asociado a la reproducción. Por ejemplo, en la edad fértil, o sea, cuando una mujer, por ejemplo, una mujer no está embarazada, o en el caso del hombre, no va a haber variaciones significativas durante el ciclo menstrual, por ejemplo, en la mujer. ¿Cuáles son las alteraciones hormonales, entonces, que vamos a tener durante la edad fértil las mujeres? Fíjense que aumenta la prolactina, va aumentando, aumentan los estrógenos también, aumenta la progesterona y aumenta la hormona del crecimiento. ¿tá? Y eso me va a favorecer el desarrollo de la mama durante la edad fértil. En el embarazo, por ejemplo, la concentración de prolactina suele aumentar progresivamente hasta el parto. O sea que en algún momento de la etapa del embarazo, la mamá empieza a secretar leche en algún momento. ¿tá? Luego del parto, si es que no hay lactancia, desciende rápidamente esta secreción de prolactina. Podemos relacionarnos con otras hormonas también. ¿Cuáles son las alteraciones hormonales entonces que vamos a tener durante el embarazo? Fíjense que la prolactina aumenta mucho más que en la edad fértil, los estrógenos también, y la progesterona también. ¿tá? Y esto es lo que me va a favorecer la producción de leche por parte de la mama. Así que la mama no solo se estimula por la prolactina, se estimula también, fíjense, por los estrógenos y por la progesterona. Ya vamos a ver esto cuando estudiemos embarazo, parto, para el final. ¿tá? Lo mismo que ciclo menstrual. Pero bueno, para relacionarlo con lo que la profe dijo en clase. Y después, una vez que ocurre el parto, ¿qué va a ocurrir con la prolactina durante la lactancia? La succión del pezón, es decir, el bebé queriendo mamar, succionando el pezón de la mamá, es el estímulo secretor más conocido. Fíjense que también estimulaba la secreción de oxitocina. ¿tá? Entonces, la succión del pezón es el estímulo secretor más conocido y se superpone sobre el control de su secreción endógena circadiana. O sea, habitualmente, si no estamos embarazadas, si no estamos en época de lactancia, predomina el ritmo circadiano, ¿no es cierto? El pico de secreción de prolactina ocurre cuando dormimos a la noche. En cambio, en la lactancia, los picos de secreción van a ocurrir no solo durante la noche, sino que cuando el bebé succiona el pezón. Por eso dice que se superpone sobre el ritmo circadiano. ¿tá? Esto obviamente va a ocurrir en la lactancia. ¿Cuáles son las alteraciones hormonales que pueden tener una mujer durante la lactancia? Fíjense que va a estar muy aumentada la prolactina
¿Vieron que a veces le pongo algunas flechitas de más o de menos? Vuelvo a repetir, en la edad fértil, prolactina, estrógenos, progesterona y hormona de crecimiento aumentan más o menos en la misma proporción. En el embarazo está la prolactina, los estrógenos y la progesterona están mucho más aumentados que en la edad fértil. Por eso le puse doble flechita. ¿Tá? En el caso de la lactancia, la prolactina sigue muy aumentada, lo mismo que en el embarazo, pero no aumenta mucho más que la oxitocina, y en cambio los estrógenos y la progesterona disminuyen. ¿Tá? Estrógenos y progesterona disminuyen. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto en la lactancia? Porque la prolactina inhibe la liberación de la GnRH. Recuerden que la GnRH era la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, esto explica por qué una mujer que está en el puerperio o que está en etapa de lactancia no puede quedar embarazada. Porque justamente el exceso de prolactina inhibe la liberación de todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Inhibe el hipotálamo, la cual no va a secretar GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, por lo tanto no se va a secretar FSH y LH, y por lo tanto disminuye estrógeno y disminuye progesterona. ¿Tá? Pero sí aumenta la producción de leche mucho, porque está muy aumentada la prolactina, y aumenta la eyección de leche por la oxitocina. ¿Tá? Así que la prolactina inhibe la secreción de GnRH, lo cual interrumpe el ciclo menstrual. Entonces, una mujer que está en el puerperio o que está dando de mamar generalmente no menstrua y tampoco puede quedar embarazada. Ojo, que esto varía mucho en las mujeres. Hay mujeres que apenas finalizando el puerperio o por ahí que volvieron a quedar embarazadas. Y por eso los hermanitos se llevan un año. ¿Tá? Ocurrió ahí justito. Que tenganlo en cuenta. Así que esta infertilidad o amenorrea, o sea, el hecho de que la mujer, amenorrea significa que no hay menstruación, por lo tanto, esta mujer tiene infertilidad, es decir, no va a poder quedar embarazada, finaliza con la bajada de leche. Así que el puerperio, recuerden que dura más o menos unos 40 días. Después de eso, en teoría, ya esta mujer puede volver a quedar embarazada. Entonces, acá está lo que les decía. Tomamos entonces como ejemplo a una mujer y vemos la variación que hay en las concentraciones de prolactina según la edad y el estado físico. Estamos tomando como ejemplo a una mujer estándar. Fíjense, vamos a ver cómo varía a lo largo de su vida las concentraciones de prolactina. ¿Ves? Tenemos en el feto, en esta niña cuando todavía está en gestación, en la premenarquia, es decir, antes de que se inicie la pubertad, antes de que se inicie la primera menstruación, tenemos la edad fértil, el embarazo, el posparto y la menopausia. Y acá los valores de prolactina en nanogramos por mililitro de 0 a 200. ¿Está? Pero bueno, no es tan importante eso. Fíjense entonces que en el feto tenemos altos niveles de prolactina en sangre, pero cae, ni bien se produce el nacimiento, esto cae, ¿tá? Y se mantienen en niveles totalmente bajos. ¿Cuándo comienza el ciclo menstrual? Fíjense que se producen los picos de prolactina que yo les decía. ¿Ven? Entonces, cada vez que ustedes vean estos picos acá, estos aumentos, es porque esa paciente está durmiendo. ¿Tá? Entonces, eso sería el ritmo circadiano que veo durante el día, si esa mujer es fértil. ¿Tá? Aumenta la secreción de prolactina durante la noche, disminuye durante la mañana. Pero fíjense la cantidad comparada con un embarazo o comparado con el feto. La prolactina casi siempre está inhibida, es muy poco lo que se secreta en edad fértil. ¿Ah? Entonces, durante la pubertad, y mientras que esa mujer no esté embarazada, durante la noche, durante el sueño, se secreta mucho y cae durante el día, mientras esa persona no esté durmiendo. Ahora, cuando esa mujer queda embarazada, fíjense cómo comienza a aumentar a niveles muy altos la secreción de prolactina. Llega a lo máximo que es 200 nanogramos por mililitro. ¿Ah? Dijimos que iba aumentando a medida que progresa el embarazo, ¿no es cierto? ¿Ah? Durante los 9 meses cada vez aumenta más. ¿Cuándo se inicia el parto? Fíjense que caen los niveles de prolactina y vuelven a aumentar otra vez, ¿ah? Al iniciarse el parto, por el tema de que se libera mucho más oxitocina. Después tenemos
Una vez que ocurre el parto, si es que no hay lactancia, fíjense cómo cae rápido las concentraciones de prolactina y se normaliza los picos estos de secreción que teníamos. Ahora, si la lactancia ocurre durante mucho tiempo, fíjense que no baja tan rápido la prolactina, ¿tá? Así que estas dos curvas diferentes que les dibujé acá, entonces si no hay lactancia, fíjense, cae rápidamente la prolactina. Ahora, si hay lactancia, fíjense cómo disminuye progresivamente la concentración de prolactina. Y bueno, en la menopausia, ven, ya ni siquiera hay este ritmo circadiano que yo les había mostrado acá, sino que vuelve a tener niveles como durante la niñez, ¿ven? No hay pico de secreción de prolactina. Así que básicamente eso es lo que me está mostrando este gráfico. No es un gráfico que les va a tocar dibujar, simplemente si les toca hablar en oral, esto es lo que tendrían que hablar. Es decir, ¿qué pasa con la prolactina? Bueno, le agregué lo del feto y lo de la niña, pero básicamente, ¿qué pasa en la edad fértil, en el embarazo y en la lactancia? ¿Qué sería lo más importante? Y lo del ritmo circadiano. De noche se produce el pico de secreción y cuando estamos despiertos, la secreción mínima. Perfecto, entonces. A ver. En cuanto a las funciones de la prolactina, recuerden que hace un rato habíamos repasado lo del mecanismo de acción. La prolactina se unió a un receptor asociado a la proteína JAK-STAT y en síntesis, esto favoreció la traducción, es decir, la síntesis proteica. Ahora, ¿qué funciones me va a permitir realizar este mecanismo de acción que explicamos recién? Fíjense que una de las funciones que va a tener la prolactina es la mamogénesis, es decir, el desarrollo de la mama. Entonces, como vimos hace un rato, durante el embarazo va a actuar junto con otras hormonas. Habíamos dicho que eran los estrógenos, la progesterona, la hormona de crecimiento y también los corticoides. Es decir, el cortisol también se vio que junto con la prolactina ayuda a el crecimiento de la mama. Así que cuando hablemos de estrógenos y progesterona, vamos a volver a nombrar que produce también el desarrollo mamario. Entonces, en la pubertad, la prolactina estimula la proliferación y la ramificación de los conductos mamarios. En cambio, en el embarazo termina de crecer el resto del alveolo mamario. ¿No? O sea, que es como que, por ejemplo, si ustedes miran la mama de una mujer que está en edad fértil, en la pubertad, o sea, que no está embarazada, no van a ver los alveolos completos, van a ver solo los conductos excretores. O sea, piensen que pasa lo mismo que cuando estudiamos, ¿se acuerdan los acinos de las glándulas salivales? Teníamos acino y conducto excretor. Bueno, acá, en vez de acino, tenemos alveolo mamario y conducto excretor. Entonces, durante la pubertad se estimula la proliferación de los conductos excretores mamarios. Ahora, durante el embarazo sí se completa la síntesis de todo el alveolo mamario y se produce la leche, ¿no es cierto? Y como vimos recién en el gráfico, durante el embarazo la prolactina en sangre está 10 veces más alta que en condiciones basales. En condiciones basales había pequeños picos, pero durante la noche nada más. Así que la mama crece durante la pubertad, obviamente, y luego mucho más durante el embarazo. Otra de las funciones que va a tener la prolactina, fíjense que es la lactogénesis, es decir, la producción de leche. Dijimos que el estímulo principal era el mismo que habíamos visto en oxitocina, es decir, la succión del pezón. Así que la síntesis, la producción de leche no necesariamente va a ocurrir mucho durante el embarazo. Durante el embarazo, obviamente no tenemos succión por parte del bebé, pero igual se sintetiza algo de leche. Ahora, esto se estimula aún más con la succión del pezón. Se ha visto madres, les pongo un ejemplo medio feo, se ha visto madres que han tenido un bebé que nació muerto, por ejemplo, que al no recibir succión por parte del bebé, esa disminuye la producción de leche. Ahora, aquellas mamás que tuvieron al bebé y que dieron de mamar a ese bebé, se sigue estimulando mucho tiempo más la producción de leche. Así que se sabe que es el principal estímulo. ¿Cómo es el mecanismo entonces en este caso?
al producirse la succión del pezón por parte del bebé, esto me va a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por la médula espinal primero. Recuerden que de la mama el impulso nervioso, estamos a nivel torácico, así que el impulso nervioso es recibido por los segmentos torácicos o dorsales de la médula espinal. De ahí la señal sensitiva o aferente se dirige a hipotálamo e inhibe la secreción de dopamina. Recuerden que la dopamina inhibía la prolactina, así que si nosotros inhibimos la secreción de dopamina, se estimula la secreción de prolactina y aumenta la producción de leche. ¿Tá? ¿Qué es lo que va a pasar en las células del alveolo mamario para que se produzca leche? Estas células del alveolo mamario van a captar aminoácidos, van a sintetizar una proteína de la leche que es la caseína, van a sintetizar otra proteína que es la lactoalbúmina. Fíjense que son todos nutrientes que va a tener la leche materna. Entonces, produce captación de aminoácidos, sintetiza caseína, que es una proteína de la leche, sintetiza lactoalbúmina también, otra proteína de la leche, capta glucosa, sintetiza lactosa y sintetiza ácidos grasos. Todo eso van a ser las células de los alveolos mamarios y todo eso va a estar luego dentro del alveolo cuando se sintetice la leche. Otra de las funciones que va a tener la prolactina es que dijimos que iba a actuar en la fertilidad. Dijimos que la prolactina, y eso va a ocurrir durante la lactancia, generalmente durante el puerperio, inhibe la liberación de la GnRH. Les recuerdo 2 segundos porque esto por ahí lo vamos a ver recién en reproductor. Pero bueno, vamos un poquito hacia atrás. Bueno. Acá está. Fíjense, la prolactina inhibe a esta hormona, ¿ven? La GnRH. Recuerden que la GnRH era una hormona hipotalámica, liberada por el hipotálamo para estimular la liberación de gonadotropina. Entonces, piensen en esto, la prolactina inhibe la liberación de GnRH, o sea, la hormona liberadora de gonadotropina. Por lo tanto, no se estimulan las células gonadotrófas, no se liberan LH y FSH, y por lo tanto en la mujer, al no liberarse FSH y LH, no se estimulan los ovarios y por lo tanto no secretan estrógeno y progesterona. Dicho de otra manera, si no secretamos estrógeno y progesterona, no tenemos ciclo menstrual, ciclo ovárico, digamos. Por lo tanto, no vamos a menstruar, no vamos a tener menstruación, es decir, la paciente va a tener amenorrea. Eso es lo que hace la prolactina, fíjense, solamente al inhibir la secreción de esta hormona. Me inhibe básicamente todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y obviamente, si no podemos menstruar, no podemos quedar embarazadas tampoco, al no tener estas hormonas. Eso entonces es lo que suele pasar durante el puerperio, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar para el final del ciclo menstrual. Así que inhibe la liberación de GnRH en hipotálamo, por lo tanto, disminuye la liberación de gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. En la mujer, obviamente esto disminuye la fertilidad, que es lo que ocurre durante la lactancia. En el hombre va a disminuir la espermatogénesis. Obviamente, esto es patológico. Recuerden que en el hombre, una situación que me puede disminuir la síntesis de espermatozoides es que el paciente tenga un prolactinoma, o sea, un tumor que me esté secretando prolactina, porque si no, no hay situación fisiológica en la que ocurra esto, ¿no? Se vio también que la prolactina actúa sobre la inmunidad. Fíjense que me aumenta la producción de anticuerpos. También estimula la proliferación de linfocitos B y T y aumenta la capacidad fagocítica de los macrófagos. Así que básicamente la prolactina actúa sobre los órganos linfoides para producir todos estos mecanismos. Estimular la producción de anticuerpos, estimular la proliferación de linfocitos B y T y aumentar la capacidad fagocítica de los macrófagos. Recuerden que esto está relacionado con
el aumento de inmunidad que tiene esta madre cuando está dando de mamar. Eso es lo importante. Y por último, se ve también que la prolactina actúa sobre la homeostasis, es decir, sobre el mantenimiento del equilibrio del medio interno. ¿De qué manera lo va a hacer? Fíjense que se vio que controla el transporte de sodio, de calcio, de cloro y de agua a través de las células epiteliales del intestino, de los riñones, de las glándulas sudoríparas y de las glándulas lagrimales. ¿Tá? Todavía no está bien estudiado exactamente cómo, pero eso es lo que produce. Yo supongo, no dicen los libros, pero imagínense que esta mujer tiene que producir leche. Para producir leche necesita electrolitos, necesita agua, necesita nutrientes. Así que controla todos estos mecanismos en los diferentes órganos. Y también estimula la angiogénesis, es decir, la síntesis de nuevos vasos sanguíneos. Particularmente se estimula la proliferación de músculo liso vascular. Recuerden que el músculo liso dijimos que tiene alta tasa de mitosis o de hiperplasia, ¿tá? Prolifera mucho. Ténganlo en cuenta, porque siempre que el profe nos pregunta nos acordamos de que la prolactina estimula el desarrollo de la mama y la producción de leche, y ahí quedamos. Y el profe dice, ¿y qué más? ¿Qué otra función tiene? Y tiene otras más bien, tienen 3 más, que por ahí no están tan... Bueno, la fertilidad por ahí nos podemos llegar a acordar porque está relacionado con mama, pero bueno, ¿y qué más? El profe quiere saber qué más. Si usted le dice, la prolactina sirve para la producción de leche, y no, ¿y qué más? ¿Y qué más le vas a decir? ¿Quiere saber más funciones? Así que ténganlo en cuenta. Esta la saqué del libro que él les dejó. Creo que era el 3 guerras, si mal no recuerdo, sí. El 3 guerras donde él saca sacó esta información. La profe Beligoy también lo dio en su clase, así que con el libro del que el profe les dejó más esto, quedó bien completo el tema. Por último, algunas enfermedades de las prolactinas que tenemos que tener en cuenta. Muy por arriba, no les va a tocar casos clínicos de esto ni nada. Por ejemplo, podemos tener déficit de prolactina, falta de prolactina. ¿En qué situación? Si hay destrucción total de la adenopófisis, por ejemplo, puede ser por un tumor, un adenoma cromófobo, por ejemplo, o puede ser destrucción selectiva de las células mamótrofas. Así que por algún tumor, las células, la adenopófisis completa o las células mamótrofas se destruyen y ya no van a secretar prolactina. En este caso, se va a notar en la mujer el problema, va a haber ausencia de lactancia. En el hombre, no se va a notar la ausencia de prolactina porque directamente el hombre no necesita mucho la prolactina para sus procesos vitales. Así que bueno, en la mujer se va a notar mucho la ausencia de lactancia. Y después, la otra situación que podemos tener es el exceso de prolactina. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? La destrucción del hipotálamo. ¿Por qué? Porque si yo destruyo el hipotálamo, ya no se va a liberar dopamina. Recuerden que la dopamina inhibía a las células mamótrofas. Entonces, si se destruye el hipotálamo, ya no se libera dopamina y se va a secretar mucha prolactina. Esa puede ser una situación. Otra causa puede ser la interrupción del tracto hipotálamo-hipofisario. Pregunta de examen choice del profe, búsquenla que ahí está. El profe preguntó entonces qué pasaba si en un experimento se interrumpía el tracto hipotálamo-hipofisario. ¿Cuál de estas hormonas no se iba a secretar? Y decía, no sé, ACTH, TSH, prolactina y después decía oxitocina o antidiurética. ¿Qué pensamos la mayoría? La mayoría pensamos, bueno, si se interrumpe la unión entre hipófisis y hipotálamo no se va a liberar oxitocina. Eso contestó la mayoría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, el núcleo de la neurona magnocelular está en hipotálamo, el axón está en neurohipófisis, ¿no es cierto? Entonces, si cortamos la unión, si interrumpimos la unión entre hipotálamo y hipófisis, claro, la oxitocina, la correcta. Recuerden, la oxitocina se sintetiza en hipotálamo, pero en hipófisis yo tengo almacenado algo de oxitocina. Así que si yo rompo la unión de hipotálamo con hipófisis, algo de oxitocina se va a liberar igual, porque ya estaba almacenada en neurohipófisis. Así que la correcta es esta, prolactina. Esa era la respuesta correcta
todos pensamos en neurohipófisis, ¿verdad? No. Todos pensamos en oxitocina por lo de la neurohipófisis. Era prolactina. Así que ténganlo en cuenta, pregunta de examen, está en el choice que yo les pasé, en el apunte que les pasé. ¿Ajá? Y después, acá está lo más común. Una causa de exceso de prolactina puede ser el prolactinoma, o sea, un tumor que puede estar en la hipófisis, secretor de prolactina. ¿Cuál es la alteración? Obviamente, al estar aumentada la secreción de prolactina, por pérdida de inhibición de la dopamina, ¿qué es lo que va a producir? Fíjense, galactorrea. ¿Qué es la galactorrea? La secreción de leche fuera del periodo de lactancia. O sea, si yo estuve embarazada, tuve un bebé y estoy teniendo secreción de leche, eso es normal. Ahora, si una persona, si es de sexo masculino, no está embarazada ni nada parecido, eso se llama galactorrea y es un síntoma, obviamente. Secreción de leche fuera del periodo de lactancia. Otra cosa que va a aparecer, recuerden que les dije que la prolactina estimula el desarrollo mamario. Así que el paciente va a tener, o la paciente, va a tener ginecomastia, es decir, aumento del tamaño de la mama. Y por último, infertilidad, porque recuerden que el exceso de prolactina inhibe el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, o hipotálamo, hipófisis, testículos. En el caso de la ginecomastia, acá está lo interesante. En la mujer por ahí, si no tenía mucha mama, capaz que se nota, pero si no, capaz que uno no se da cuenta. En el hombre sí, se nota mucho, porque aumenta mucho el tamaño de la glándula mamaria en el hombre y los pezones, que en el hombre normalmente son tetillas, ¿no es cierto? Son muy chiquititos, aumenta también su espesor, la coloración, todo. Característica de la ginecomastia durante un prolactinoma es bilateral. Ambas mamas aumentan de tamaño. ¿Está? Eso les digo para que diferencien de un cáncer de mamas. En un cáncer de mamas, a lo mejor, una de las mamas es la que aumenta de tamaño y la otra no. En cambio, si el paciente tiene un prolactinoma, ambas glándulas mamarias, ya sea hombre o mujer, ambas glándulas mamarias van a aumentar de tamaño. ¿Está? O sea que el aumento la ginecomastia es bilateral, se dice, en el caso del prolactinoma. En cambio, es unilateral en el caso de un cáncer de mama. Perfecto, entonces. Creo que yo ya les había contado mi situación, ya el otro día me parece que les conté, pero cuando veamos tiroides les vuelvo a contar. Recuerden que yo les conté que tenía hipotiroidismo, ¿tá? Ya vamos a estudiar mi enfermedad, que es la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, la mitad de los pacientes que tienen hipotiroidismo suelen tener exceso de prolactina. Ahora ya saben que es porque la TRH, que participa del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, también participa del eje de la prolactina. Entonces, la patología que yo tengo, que es el hipotiroidismo, hace, ya lo vamos a estudiar, hace que yo tenga las hormonas tiroides bajas, pero la TRH y la TSH alta. ¿Tá? La TRH, recuerden que es la que va a estimular la síntesis de prolactina. ¿Tá? Entonces, yo al tener hipotiroidismo, tengo también otra enfermedad que se llama hiperprolactinemia. ¿Tá? No es un tumor. Adivinen lo primero que me preguntó el doctor cuando vio que yo en el laboratorio tenía la prolactina alta. ¿Saben lo que me preguntó? Y ya se van a dar cuenta por qué. Me preguntó si sufría dolores de cabeza muy fuertes y me preguntó si últimamente había perdido la visión. ¿Qué piensan que sospechó el doctor que yo tenía? Vio mi laboratorio de sangre y vio la prolactina alta y me dice, ¿a vos te duele la cabeza a veces? Le dije que sí, que me dolía muchísimo la cabeza, y me preguntó si había tenido pérdida de la visión en el último tiempo. Eso no tenía. ¿Está? ¿Qué estaba sospechando el médico? Estaba sospechando un tumor de hipófisis, como les dije recién. ¿Está? No, igual no era un tumor. Resulta ser que la prolactina da cefaleas muy fuertes cuando está muy alta. Así que yo supongo que no habré llegado a tener migrañas, porque las migrañas dicen que es mucho peor, pero los dolores de cabeza eran terribles. Pero el médico me lo preguntó porque sospechaba que yo tenía un tumor en la hipófisis que me estaba produciendo la prolactina. No. Mi problema es que mi falta de hormona tiroidea hizo que yo tenga alta la TRH
y eso estimuló mi secreción de prolactina. ¿Tá? Así que yo una vez por semana tengo que tomar una pastilla que me inhiba la secreción de prolactina. ¿Tá? La droga, les cuento por las dudas, se llama cabergolina. ¿Tá? Cabergolina se llama. ¿Tá? Y justamente entonces, si yo no la tomo, sí tengo secreción de prolactina. La prolactina es un agonista dopaminérgico. Ahora ya saben qué significa eso. Agonista significa que estimula. Dopaminérgico estimula la liberación de dopamina. ¿Y qué hacía la dopamina? Inhibe la secreción de prolactina. ¿Okay? Ahora ya saben exactamente de lo que les estoy hablando. Esa es la pastilla que yo tomo. Con tomar una pastillita por semana ya está bien. Así que los lunes me tomo mi pastilla y no hay ningún problema. Ahora, si yo dejo de tomar esa pastilla por unos meses, no es rápido. Si dejo de tomar esa pastilla por unos meses, sí puedo llegar a tener secreción de leche otra vez. Que recuerden, yo no estoy embarazada, ni tengo hijos, ni nada, así que se va a llamar galactorrea en ese caso, la secreción de leche que yo voy a tener. ¿Está? Entonces, fíjense qué interesante el caso y cómo algo que es tiroides se relaciona con prolactina, que parece que nada que ver. Bueno, ahora lo saben. ¿Está? Así que yo no tengo tumor, no tengo nada. Simplemente, fíjense que acá es raro igual. El hipotiroidismo, el hipotiroidismo primario, que ya vamos a estudiar, yo tengo el problema en la tiroides, puede llegar a producir exceso de prolactina por aumento de la TRH. Cuando estemos en tiroides, les vuelvo a contar esto para que lo recuerden, ¿ah? Porque se relaciona. ¿Ah? Perfecto. En el caso del exceso de prolactina, bueno, acá está. Yo pensé que no tenía este pizarrón, me había olvidado que lo había escrito. En cuanto al tratamiento del exceso de prolactina, tiene que ser un tratamiento farmacológico, donde vamos a usar agonistas dopaminérgicos, o sea, drogas que estimulan la liberación de dopamina. Recuerden que la dopamina es la hormona inhibidora de prolactina o el factor inhibidor de prolactina, o sea, la PIH o el PIF, como le quieran llamar. Las drogas que podemos usar son la cabergolina, que esa es la que yo tomo. Vienen dos presentaciones, o sea, dos laboratorios la fabrican. Hay una droga que se llama Lactamax y hay otra que se llama Doxtinex, pero es lo mismo, es cabergolina. Y también la bromocriptina se puede usar. Yo tomo cabergolina, por ejemplo. El mecanismo de acción, como les dije, es estimular, o son agonistas del receptor de dopamina. Recuerden que a su vez, la dopamina, cuando se libera, inhibe a las células lactotrofas y disminuye la secreción de prolactina que estaba alta. En el caso de que el paciente tenga un tumor, tiene que ser tratamiento quirúrgico. En este caso, en tumores de hipófisis, ¿no es cierto? El prolactinoma. Recuerden entonces que el prolactinoma puede figurar en el examen. Vamos a volver para atrás. Yo que no les dije. El prolactinoma, tumor secretor de prolactina, puede figurar en el examen del profe como tumor de hipófisis, secretor de prolactina. Es lo mismo. Recuerden que las células somatomamotrofas o lactotrofas, que son las que secretan prolactina, son acidófilas. Así que también puede decir tumor acidófilo de hipófisis. Recuerden que nos estamos refiriendo a la prolactina o a la hormona de crecimiento, pero bueno, ese tema todavía no lo estamos estudiando. Las células somatomamotrofas y las somatotrofas eran las únicas acidófilas. O si no, directamente dice prolactinoma y es más fácil. Depende. ¿Qué cirugía se realiza para este tumor de hipófisis? Se realiza cirugía transesfenoidal, o sea, la cirugía se realiza por la nariz, acá a través del orificio de la nariz, se llega al esfenoides y ahí entonces es donde se opera. Estuve leyendo el otro día que algunas cirugías se pueden hacer a través de los ojos. Yo prefiero, si tengo que elegir la nariz, obviamente, están por meter pinza en el centro del cerebro, no es lo más divertido del mundo, pero la otra opción sería por los ojos. Con agujas especiales se pasa a través de la pupila, después por la parte posterior del ojo, a través del nervio óptico. O sea, me parece un poco más jodido por ahí. Pero bueno, por la nariz es lo más común, que es la cirugía transesfenoidal. La utilidad de esta cirugía es hay veces que no se puede sacar todo el tumor,
y es sobre todo sacar algo de tumor por lo menos para que se reduzca el tamaño de ese tumor, de ese prolactinoma, y reducir los síntomas visuales y la cefalea. Recuerden, a medida que el tumor va creciendo, produce dolor de cabeza. Y recuerden la ubicación que tenía. Me comprime al nervio óptico al crecer. Por eso el paciente empieza a tener visión doble, dolor de cabeza. Además de lo que figura acá, ¿no es cierto? Galactorrea, ginecomastia e infertilidad. Si quieren agregarle visión doble y cefalea, en el caso del tumor de hipófisis, es algo que tienen que tener en cuenta. La resección de tumor rara vez cura la enfermedad, o sea, siempre algo de tumor queda. Aparte piensen que es una glándula tan chiquita, si tiene un tumor es muy difícil sacarlo también. Perfecto, entonces ya estudiamos oxitocina, ya estudiamos prolactina. Así que por lo tanto, la próxima hormona que tenemos que estudiar es la hormona de crecimiento. Seguramente se acordarán que el profe siempre en sus exámenes toma acromegalia o gigantismo. O sea, siempre. Paciente que tiene la cara con la nariz más grande, los huesos más grandes, aumentó el tamaño de las manos y de los pies, seguro le suenan, porque siempre el profe toma el mismo caso. Bueno, está tomando acromegalia, que ya vamos a estudiar, que es un exceso de hormona de crecimiento. O sea, el profe siempre toma acromegalia, siempre, hipertiroidismo, Cushing casi siempre toma, y después de metabolismo fosfocálcico toma algún, por ejemplo, o un hipo o un hiperparatiroidismo, toma osteomalacia, que es osteoporosis, bueno, esas son las patologías que siempre toma. Así que bueno, para eso, si quiero responder a una patología, como siempre les digo, tenemos que conocer lo fisiológico. Así que empecemos primero por lo fisiológico, y después les paso a explicar cada enfermedad que el profe les suele tomar en los exámenes. Entonces, arranquemos con hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, o GH, recuerden que otro nombre que podía tener dijimos que era somatostrofina, o STH, que recuerden que es una hormona proteica, fíjense que tiene 191 aminoácidos, al igual que la prolactina también, tiene 191, se sintetiza en las células somatotrofas o somatotropas de la adenohipófisis. Como hacemos siempre, repasemos entonces el eje hipotálamo-hipófisis. Acá no hay órgano blanco, pero bueno, vamos a intentar explicar si hay algún órgano, si existiera un solo órgano, cuál podría ser. Así que vamos a pasar a nuestro